día de reposo. ¿Qué era sagrado para un judío? Hasta hoy. El día de reposo. Yo llevé mi maleta en Nueva York a que me guardaran porque iba a comprar unas cosas, y cuando volví ya me habían cerrado viernes en la tarde. Me habían cerrado y me quedé con la maleta adentro. Yo necesitaba viajar. ¿Por qué? Porque el judío a mediodía el viernes me voy a limpiar. Y se van a limpiarse, a bañarse, a sanarse, a purificarse, a todo para el correcto Shabbat, para tener el día de reposo. Hasta hoy. Pero Jesús, ¿qué hace? Sana. ¿Qué era más importante? ¿El día de reposo o la sanación de la persona? ¿Perdonar los pecados o la ley? Entonces, note, eso es un choque tremendo para quién, los sacerdotes. Entonces empieza ahí el intento, empiezan por ello tratando de matarlo. Jesús es un hereje. Eso fue, y aquí en adelante usted debe tener en la mente, de que el pensamiento alrededor de Jesús es que es un hereje. De aquí en adelante todo el tiempo, todo el mundo está pensando que Jesús es un hereje. No piense otra cosa. Los judíos, lo que les importaba fue un atentado. Entonces por eso las cosas que pasan. Dice ahí el discurso de mostrar igualdad con el Hijo del Hombre, la controversia con los porque recogen espigas ¿cuándo? El día de reposo. Tienen hambre, están los panes, los comen. ¿Por qué se los comen? Porque es comida. Eso no tiene nada ni de santo, ni de, no es nada, es respetuoso. Claro, no era que lo cogían todos los días, pero pues tenían hambre. Y esos pan, cómase. Y se lo comió. Entonces le da el contexto real, le quita un poco de liturgia a la cosa. Curación de un hombre con la mano seca, paralizada. ¿Cuándo? El día de reposo. Jesús se retira al mar de Galilea y sigue mucha gente en varios lugares. Note, se va ahora a Galilea. Galilea está allí, recuerden, lo vimos en el mapa. No sé si antes está el mapa, mamita. Si me ayudas con el mapa. Está al principio, para ubicar el lugar. Sí, después se me sirve. O si quieres darle el siguiente. Siguiente. Oiga, se ve mucho mejor así, compa. Ahí está. Noten dónde estamos. Gracias. Estamos en la parte de arriba. Jesús nació abajo en Judea, en Belén, pero está viviendo allá arriba en Nazaret y en Galilea al lado de Iturea. ¿Estamos? En la mitad hay un pequeño mar, que en la realidad es un lago grande, un lago grandotote. ¿Recuerdan lo que pasaba en el tabernáculo? Que al depósito de agua más grande le decían ¿cómo? Mar. Es un depósito de agua grande, el mar. Por eso le llaman mar de Galilea. Está Betsaida, pero está arriba en la parte alta, Capernaum. En la parte alta de Israel está Siria, pero desde Galilea se sale al mar. Ese mar de este costado es el Mediterráneo. El Mediterráneo es el mismo de España. O sea que las líneas salías de España, ¿cierto? Que es el que más y ya salías ¿a dónde? Al mundo. Era una línea comercial. Capernaum sobre todo era muy comercial. Cuando hay tanta gente como ¿cuál fue la intención del Señor allí en ese lugar durante el tiempo que estuvo? Hacer cosas que se supieran, que salieran. Hay un pedazo que es el primer año se dedica a Jesús como a reunir y establecer su ministerio, pero el segundo año Jesús se dedica a hacer cosas maravillosas, porque la gente estaba ahí y la gente escuchaba. Había el rumor, venía el de África, venía el de... Ay, gracias, pastor, mi amable pastor, gracias. Venía aquí en esta parte, si ven acá hay una saliente de agua, en esta parte, que sale al Mediterráneo. La intencionalidad de Jesús estando en Capernaum, que había tanto comerciantes, que se supiera que había llegado el Mesías. ¿Dónde? En el mundo. ¿Solamente era Judea? Ni siquiera estaba en Judea. Era en el mundo, toda la tierra. Jesús tuvo la intención, eso no fue una intención de Pablo. La intención de Jesús fue que se supiera el Evangelio en toda la tierra.
claramente se supiera. Eso fue el plan de Jesús, no el plan de Pablo. Que Pablo lo ayudó a elaborar, que lo entendió mejor, claro. Pero la intencionalidad inicial era Jerusalén, Samaria, Judea, toda la tierra, todo el alrededor y sobre todo en la parte de encima que era Siria. Sigamos. Estamos ahí en el día de reposo. Esto choca directamente ¿con quién? Con la liturgia y los sacerdotes. O sea que al primero que le enseñó de entrada fue a los sacerdotes. La intención de Jesús era hacerle daño a los sacerdotes, era enseñarles. Siempre fue enseñarles lo real, que ellos no lo entendían, era diferente, pero fue su intención. Recuerden que en este momento el sumo sacerdote es ¿quién? Caifás. Anás, que era el anciano, el que manejaba todos los hilos, pero adelante está José Caifás, que es el sacerdote de la época. Y él enviaba a sus sacerdotes a que miraran qué era lo que hacían. Sigamos en el siguiente, en el grupo. Dice, los nombres, léanlo entre ustedes y definan un título. Dice, los nombres de los 12 apóstoles. Ahí, compartan esos títulos y definan un título para ese pedazo. Tenemos 2 minutos para eso. ¿Listo por acá? ¿Más o menos? ¿Título? Muy bien. Sí, vale. Y el... Uy, no, muy pilos. Muy bien. ¿Por acá cómo sería el título? Ah, sí, no. No, ya lo habían visto. Ok, muy bien. Hay una característica en este momento. El Señor está ¿en qué lugar? ¿En dónde está en ese momento? Muy bien, en Galilea, pero específicamente ¿en dónde? Más o menos. ¿Dónde está el lugar donde da el Sermón del Monte? Sermón del Monte. Sí, pero ¿dónde queda el monte? No, es abajo, los Olivos es abajo. Este Sermón del Monte, ¿dónde se da? Ah, está bien, gracias. No lo pases hasta que yo te... Gracias. Está junto al mar de Galilea. El Sermón del Monte, la mejor enseñanza de Jesús, se hizo alrededor de Galilea, arriba. Jesús está sentado en el sermón. El mar de Galilea es como una coquita, y después de eso vienen las montañas. Jesús, ¿por qué lo escuchó la multitud? Porque era un lugar cóncavo. Note que Jesús no dejó las cosas al azar. Venga aquí, se me ocurre decirle algo. No, se paró. El lugar donde el Señor lo hizo es un lugar así, y Él se paró acá. Y de aquí para abajo podía ver a la gente, exactamente, como una concha acústica. Correcto. Correcto, la proyección de la voz. Magnífico, excelente. El Señor se paraba en lugares estratégicos, como una concha acústica. En ese lugar donde el Señor predicó el Sermón del Monte no fue al azar. La gente se sentó y Él, en la interpretación, en el lugar de la inclinación del monte, ahí dio el sermón. Ahí todo eso es alrededor del mar de Galilea. Todo es alrededor del mar de Galilea. El Señor le encantaba el agua. Quiero contarles, como le encantaba el pan, que ya habíamos hablado, le encantaba el agua. El Señor establece allí el Sermón del Monte, pero establece algo muy importante, como lo dijo ahorita Marinita: darle identidad a sus discípulos. A ti se te llamaba Cefas, pero ahora yo te voy a llamar Pedro. Cada uno le cambia el nombre y le da la identidad real, llevándolo, que el Señor así hace con todos nosotros. Nos da nuestra identidad real para el propósito que tenemos.
Después sigue, en esta parte, viene una parte tremenda, y es, no sé, no lo vayas a pasar. ¿Estamos? Quinta, sí. Ok, ahí. Miren un poquitito, vienen 1, 2, 3, 4, 5. 5 temas que lo lean ahí y al final, ¿qué tema es? Si ya lo hicimos, ¿lo hicimos? No. Ok. Sigue ahí. La fe de un centurión, correcto, esos. ¿Cuál sería el título ahí? ¿El arrepentimiento? ¿Cuál sería el título ahí? Chicos, ¿cuál sería ahí? ¿Cuál sería el título? A ver, por acá, en esta mesa, ¿cuál sería? Vale, tiene que ver con eso. Bien, Miriancita, bien, en la jugada. Bien, tiene que ver con eso. Bien, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más pasa? ¿Por acá alguna idea? Más o menos, título. Arrepentimiento, sí, pero... Bien, tiene que ver con eso. Bien, bien. ¿Cómo? Bien, ¿eso tiene que ver con qué? Muy bien, pero bien. Muy bien, tiene que ver con eso, el desarrollo del ministerio, muy bien. ¿Qué es un ayes? ¿Qué fue? Muy bien, Olivita, excelente. El Señor utiliza una palabra, póngame atención, el Señor utiliza una palabra muy común en Él y dice, ay, que se salga. Esa es una palabra, usted dice, mire, me aprendí una palabra bíblica. Ay de que no lo haga. Cuando yo digo, ay de que estoy haciendo, una advertencia, una condición, una amenaza. Sí, ay de que lo haga o le mando la chancla, ¿verdad? Ese. En estos días vi un... ¿Cómo se llama el cosito que... un spinner? Este era el spinner de mi mamá y eran 3 chanclas así. Se veían las 3 chanclas así, se veía muy chistoso el spinner de mi mamá. Que el spinner de mi mamá tiene que ver con la fama. Todos esos mis milagros y todas esas advertencias tenían que ver, como dijo muy bien Juliet, tiene que ver con la fama creciente de Jesús y la importancia de arrepentirse. Ay de que usted lo siga. Ese es el título ahí, la fama creciente de Jesús y la importancia del arrepentimiento. La fama creciente de Jesús y la importancia del arrepentimiento. Para las personas que quieran estas hojitas, al final de la clase, por favor le pueden decir a Shirley y yo les puedo dar la impresión, vale 3,000 pesos. Entonces se la encargan le dicen quién quiere y dentro de 8 días se los entregamos. Bien, venimos a la siguiente. El siguiente título es el primer rechazo público de parte de los líderes judíos. La de la gira misionera, correcto. Es el primer rechazo público de parte de los líderes judíos. ¿Quiénes escriben ahí? ¿Qué evangelistas escriben? ¿Ustedes están en un grupo? Tú, Juan Pablo, y tú, métanse en un grupo, estamos trabajando en un grupo. ¿Cuáles? ¿De parte de quiénes? Los líderes judíos. Notan que antes él venía hablando del día de reposo, los milagros,
exhortando a los líderes judíos. ¿Cuál es la reacción del líder judío? ¿Cuál fue la intención del líder judío? Rechazar de entrada al líder judío. Noten que aquí lo escriben Mateo y ¿quién más? Marcos. Mateo y Marcos describen este hecho. El anuncio, seguimos en la siguiente hoja, el anuncio de nuevos vínculos espirituales, y viene algo magnífico. Viene algo magnífico. ¿Cuál es la intencionalidad en la escritura de Mateo? ¿Qué quiere hacer ver Mateo? ¿Cómo quiere hacer ver a Jesús? ¿Cuál es la intencionalidad? No, Mateo tiene una intención. El rey. La intención de Mateo es que Jesús es el rey. ¿Quién es el que más escribe en su evangelio acerca del reino de Dios? Mateo. Mateo escribe sobre eso. Aquí viene el título, sería el ministerio en parábolas acerca del reino. ¿Quién es el que más nos cuenta acerca de eso? ¿Quién nos cuenta acerca de las parábolas del reino? ¿Quién? Mateo. Porque Mateo es el que, miren las hojitas. Ahí en las hojitas, obsérvenlas. Mateo habla y nos cuenta las parábolas que dio Jesús. ¿Dónde? ¿Dónde estaba Jesús? ¿Recuerdan que le gustaba el agua? En Galilea, pero exactamente ¿en dónde? Alrededor del monte, ¿alrededor de qué? Del mar de Galilea. Jesús se mueve alrededor de eso. ¿Qué queda alrededor del mar de Galilea? Una ciudad que se llama Capernaum, otra Betsaida, están esas ciudades. Y Jesús se mueve alrededor de eso. Es el escenario, cuando se habla acerca de esto, se habla del escenario. El siguiente título, ahí viene ministerio en parábolas acerca del reino, dice las multitudes junto al mar. Este pedazo fue junto al mar. Seguimos en la parte C, en la misma parte, estoy en la parte superior, después del anuncio de los nuevos. El título siguiente es el ministerio en parábolas acerca del reino. Y debajo de ese es un espacio grande, dice a las multitudes junto al mar. ¿Y de qué habla? A las multitudes junto al mar. Entonces note, Jesús sigue en ¿dónde? Arriba. Estamos en ¿dónde? Galilea, en el mar de Galilea, y empieza a contar las parábolas del sembrador, la parábola del crecimiento espontáneo de la semilla, la parábola de la cizaña, la parábola del grano de mostaza y la parábola de la levadura. Porque Jesús, todas las parábolas son acerca de cosas, de plantas o de cosas que tenían que ver con eso. Magnífico, lo vimos con las fiestas. Correcto, magnífico. Estamos pasando esta parte de este año, ¿verdad? Estamos cruzando de que estamos en Galilea. Estamos pasando en la época más agradable del año, alrededor del agua. Por ejemplo, puede ser más o menos entre primavera, invierno, no, primavera no, sería otoño e invierno, digamos que están pasando el verano a otoño. Están mirando esta parte y está hablando acerca de cuando se recoge la cizaña, cuando se recoge el trigo. ¿Lo iban a entender o no lo iban a entender? Estaban viviendo eso. El Señor Jesús siempre fue pertinente. Pertinente quiere decir que a lo que estaban viviendo dio una parábola. Y esta gente lo entendía. Porque además de eso, ¿a dónde llevaban el trigo? Cuando ya lo habían recogido. Al comercio. ¿Y dónde estaba el comercio? En Capernaum. ¿Y dónde estaba toda esta gente llevando de todo? Israel estaba llevando sus productos. Allá. Y todo el mundo estaba ahí. Y le estaba hablando de qué? De la semilla. Y todo el mundo estaba entendiendo. Estaba claro. Mira, vamos a hablar en una universidad acerca del WhatsApp. Todo el mundo lo va a entender. ¿Qué es el WhatsApp? Me van a preguntar eso. Porque es pertinente. Se entiende. Después vamos a otro momento que son los discípulos en la casa.
Y es el momento que el Señor predica general, pero explica específico. Enseña general y explica específico. Noten, imagínense a los discípulos. Voy a seguir volando. En un escrito que me leí, lo hacía ver de esta manera. Bueno, yo me lo imaginé así. Están llegando y todos están explicando. ¿Quién es usted? Soy Petra. ¿Y usted quién es? Soy Jacobo, de los 12 del Señor. Ok, vamos a hablar acerca de la semilla de mostaza. La semilla de mostaza crece y es así, y todos. Sí, es la semilla de mostaza, claro. Crece y se vuelve un árbol y claro, sí. ¿Puedes explicarlo? No, que lo explique Jesús. ¿Sí? Que lo haga Jesús. Es una constante en los discípulos desde ahí en adelante. Ve tú y haz la obra. Que lo explique Jesús. Porque no vas tú. ¿Sí? Mire, ve y echa fuera demonios. No, pero es que no, Jesús. Jesús es el que echa fuera demonios, no yo. Pero yo soy de los 12. Vamos, sale Jesús después de las multitudes de haber multiplicado los peces. ¿Quiénes van? Los 12 y Jesús. Y salen. Pero resulta que ninguno ha entendido. Y llegan a la casa. Ninguno entendió nada. Pero van caminando con Jesús, chicaneando de que son los 12. Sí, chicaneando, no han entendido nada. Y llegan a la mesa. Hay un escrito que lo hacen hacer ver así, por eso se los cuento. Y llega a la mesa y se sientan. Y cogen el pan y van a hablar. Y entonces Pedro podría haber sido. Señor, ¿y cómo era lo de la semilla? ¿Qué pasó? ¿Cuáles aves es que vienen? Me quedó una duda. Es que pena. ¿Me puedes contar un poquitico más acerca de eso? Y Jesús, sabiendo que ellos no saben, miren que no los cogen tan brutos, hasta que no supo. Dice, ok, y se dedica ¿a qué? A explicar en privado lo que no se entendió en público. Lo que no entendieron en público. Y Jesús con los discípulos se dedica despacito a enseñarles cada cosa para que lo entendieran. Quiero contarles algo. La mayoría no lo entendió. Y eso que lo explicó con plastilina, no lo entendió. El siguiente título es la continuación de la oposición y habla cuando Jesús cruza el lago y la tempestad. ¿Dónde está? En el mar. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? En Jesús, ¿dónde está? Galilea. ¿En dónde está? Allá en el monte, alrededor del mar. ¿Y pasa qué? Cuenta que Jesús cruza el lago y calma la tempestad. La curación del endemoniado gadareno que estaba ¿en dónde? En una playa. ¿En una playa en dónde? Allá en Galilea. Regreso a Galilea, curación de la mujer que tocó el manto de Cristo y la resurrección de la hija de Jairo. 3 milagros de sanidad y la curación de la enferma en la última visita de la incrédula en Nazaret. Está en la parte de arriba. Dice acá el fin de la campaña en Galilea. O sea que va a salir de Galilea. Todo esto pasó en Galilea. Es la escasez de obreros, la comisión de los 12, el envío de los obreros. Herodes confunde la identidad de Jesús, el encarcelamiento y la decapitación. Solamente dije el título, por eso dije que si querían tener las hojas, las tenían, que necesito avanzar. El fin de la campaña en Galilea, el encarcelamiento de la campaña en Galilea, el regreso de los obreros, y vamos al ministerio alrededor, el ministerio de Cristo alrededor de Galilea. Note, sigue cerca al mar, pero ahora se abre un poquitito más, pero sigue en Galilea. Note, toda esta parte la desarrolló ¿en dónde? Galilea. Jesús se retira. El primer título es, estoy en la séptima parte. El título principal es el ministerio de Cristo alrededor de Galilea. Ahí sí pueden, y viene la lección del pan de vida. Note, nuevamente,
El título es El ministerio de Cristo alrededor de Galilea y el subtítulo es La lección del pan de vida. ¿De qué va a hablar? Bien, ya viene hablando de eso. Jesús se retira de Galilea, va alrededor de las montañas o a los poblados alrededor, y hay un momento en que la gente tiene hambre y alimenta 5.000, pero sigue siendo ¿en dónde? En Galilea. Jesús evita un intento prematuro de hacerle rey. ¿Se acuerdan de eso? Habrá su tiempo, tranquilos. Jesús camina sobre el agua durante la tormenta en el lago. Note que sigue ahí alrededor del lago. La curación en Genezaret, el discurso sobre el verdadero pan de vida, había acabado de multiplicar ¿qué? Y sobre la predica, ¿sobre qué? Sobre el que Él es el pan. Usted se comió eso y le ayudó a su barriga, pero yo le ayudo a su barriga. Yo soy el pan de vida. Y dice la deserción entre los discípulos. Chichi. La deserción. Note que hay una situación aquí. Dice la deserción de los discípulos. Entonces, ¿hay deserto Judas? No. El Señor hizo 12, pero al Señor lo acompañaban además de eso, ya en esta parte, 70 más. Jesús tenía muchos que lo seguían, que querían ser sus discípulos. 70 más habían detrás de él. Sí, 82. Pero en el proceso el Señor alcanzó a tener hasta 120 que seguían detrás de Jesús. Y el Señor dice, el que le guste esto está bien, y el que se quiera ir, que se vaya. Uy, no, es que el Señor Jesús no tenía amor. Eso no. Eso no me gustó. Estas son las partes que yo veo carácter de nuestro Señor. El mismo carácter que trajo el diluvio. El mismo carácter que dice, no. Hermanos, si a usted no le gusta esto es la verdad. Si a usted no le gusta, se puede ir. Y no salió detrás, ay, no se vayan, venga, sí, quédese, hágame el favor. Esta es la verdad. Si usted la quiere seguir, es esta. Si usted ha venido siguiéndome, usted me ha escuchado lo que yo le he dicho, si no le gusta, váyase. No, pero Jesús no diría eso. Eso lo dice. ¿Y qué pasa? No, pues me voy. No me dejan hacer lo que se me da la gana, pues me voy. ¿Pan de cada día? Sí. Después vienen las lecciones sobre la levadura, los fariseos, los saduceos y los herodianos. Es el siguiente subtítulo ahí. La lección sobre la levadura, los fariseos, los saduceos y los herodianos. La levadura de los fariseos, los saduceos y los herodianos. Note, multiplico el pan. Vale, multipliqué el pan. Enseñé que es el pan de vida. Y ahora hablo sobre la levadura. ¿Les parece incoherente la forma como hilaba los temas para enseñar a quien tenía que enseñar? No. Todo el Señor Jesús lo estaba pensando. De cómo enseñar a quién y enseñar a quién. Yo soy esta enseñanza. Miren cómo lo llevo. Y los que venían escuchando dentro de los discípulos no eran solamente los buenos. Claro, los spies. Ahí venían detrás los espías, escuchando todo eso. Bueno, voy a enseñarles algo a mis discípulos, que puede haber un infiltrado. Voy a enseñar sobre la levadura, que es de los fariseos, o sea, usted. No les digo así, pero le digo, usted es el fariseo, usted es el saduceo y usted es el escribano. Usted es lo que la ley le pone en cargas a la gente.